Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal y aunque tengo la voz todavía un poco tomada, como podéis escuchar, ya me encuentro mejor y he decidido grabar y venir a presentaros el reto lector para el año 2024. Es un reto lector que está pensado para que sea realista y asequible y que todo el mundo lea 12 libros al final del año. Me preguntaréis, ¿y por qué? ¿A qué se debe esto? He decidido que el reto lector tenga de este año 2024, que va a empezar dentro de poco, tenga como principal máxima la de que ninguna obra leída pueda superar las 150 páginas. Para eso tenemos que tomar en cuenta no la página final solamente, porque igual miramos la página final y tiene 160 páginas el libro, sino también dónde comienza la novela, porque a veces cuando abrimos la novela, el capítulo 1 que nosotros tenemos que leer empieza en la página 10, eso significa que esa novela que acaba en la página 160 tiene 150 páginas y entra dentro de nuestro reto. No sé si me explico, hablo de 150 páginas reales, sin contar todas esas primeras páginas que nos ponen antes del capítulo 1 o el prólogo donde no sé qué autor habla de la obra. ¿De acuerdo? 150 páginas reales. ¿Y por qué he decidido que sean 150 páginas? Porque en los últimos meses he recibido muchos comentarios de gente que ve mis vídeos, que escribe en libretas pues, los títulos que le interesan, pero que no se anima a leer porque al ver las páginas de los libros, 800, 700, 1000 y pico, ¿no? Se viene abajo. Entonces he pensado en animar, porque hay mucha gente que se anima con este tipo de iniciativas, animar a toda esa gente a que lea obras extraordinarias, pero de muy pocas páginas, que aunque creáis que no, incluso cuando tengáis poco tiempo, psicológicamente, al ver una obra de 150 páginas, lo vais a tomar de otra manera que si agarráis El Conde de Montecristo, que tiene 1600. Entonces, vamos allá, vamos a presentar el reto de este año y vamos a tratar, sobre todo este reto va para aquellos que no están leyendo porque las novelas extensas los agotan, que necesitan ideas y necesitan ánimo para leer más, porque aquí no solamente estamos los que siempre hemos leído mucho, sino los que quieren iniciarse a leer y necesitan ese pequeño empujón. Y espero que este vídeo y este reto sea ese pequeño empujón para esa gente que está empezando a leer y quiere cosas breves, que no tiene tiempo o no sabe administrarse el tiempo, porque seamos realistas, yo no siempre es que no tenga tiempo, es que a veces la cabeza la tengo hecha tal lío porque tengo tanto que hacer que quizás si supiera organizarme mejor tendría tiempo, pero como en ese momento tampoco estoy ni siquiera para organizarme mejor, pues no tengo tiempo y una novela de 2000 páginas pues no me meto en ella, sin embargo una de 150 sí. Así que lo único que os voy a pedir es que cada vez que subáis a redes sociales una reseña, una recomendación o una crítica mala de una de estas novelas, pongáis el hashtag que os voy a dejar aquí abajo, que es Club 150pag. ¿Para qué? Para que la gente que quiera sumarse a esta iniciativa tenga muchas novelas y muchas recomendaciones en las que elegir. Este hashtag ya está desde hace 1 o 2 años en funcionamiento, la gente lo está usando porque yo de vez en cuando subo vídeos o subo reseñas de novelas muy breves. Entonces, incluso si os metéis ahora mismo, ya vais a encontrar varias recomendaciones, pero espero que al final de este año tengáis infinidad. Así que vamos allá. Para hacer más fácil todavía este reto, no vamos a asociar las premisas a un mes concreto, de manera que nadie se sienta obligado a leer en enero, por ejemplo, una novela de terror y en febrero una de fantasía, sino que yo voy a proponer 12 premisas con algunas ideas que podían encajar en cada una de esas premisas, recomendaciones mías de novelas que ya previamente yo haya leído, y eso os pueda ayudar también a elegir vuestras propias lecturas. Pero en el mes que os apetezca, si os apetece empezar con una novela del 19 y seguir con una de terror, pues perfecto. Si preferís empezar con fantasía o lo que sea, perfecto también. Y es más, os digo otra cosa, si estas premisas os condicionan demasiado, olvidaos de toda premisa y leed solamente obras de menos de 150 páginas. Y ya está, es una manera de empezar. ¿Vale? Yo las premisas las propongo porque para mí es como un juego también, me recomiendan de esta temática cosas, yo las recomiendo y es una manera pues también divertida de leer, pero nada de lo que os suponga una imposición y os frene para leer, tenéis que adaptarlo a vuestro plan de lectura para 2024. Y explicado esto, vamos con las premisas. Premisa número 1.
obra basada en un hecho real o autoficción. Yo no soy una gran enamorada de la autoficción, pero sí es verdad que hay autoras que me gusta cómo escriben. Por ejemplo, en mi caso me gusta mucho Marguerite Duras, El amante. Es una obra que os encajaría perfectamente aquí. Es una historia más o menos fabulada, más o menos novelada, que a ella le ocurrió cuando vivía en Indochina. En ella se cuenta la historia de una joven de unos 15 o 16 años que se enamora de un rico empresario chino de 25 y tiene una relación de amor, de pasión con él, pero va mucho más allá porque también es la historia de una familia, de unas necesidades económicas y también de los expatriados, ¿no? de un país. También os recomiendo a Annie Ernaux. Yo solamente he leído de ella Pura pasión, me gustó muchísimo, me pareció una reflexión muy sincera y muy descarnada de lo que es la pasión vivida incluso en su dimensión tóxica y explicada sin ningún buenismo, tal cual es, de manera cruda. Podéis leer también a Amélie Nothomb, que tiene muchas novelas que están por debajo de 150 páginas y son autoficción. Es una autora que yo intenté leer en alguna ocasión y nunca terminé de leer una obra suya. A mí no es una autora que me guste como escribe, pero quiero decir, para gustos colores, a vosotros podría gustaros, ¿no? Y luego, sin ser autoficción, pero que sea una obra basada en un hecho real, os recomendaría El adversario de Manuel Carrer. Es una obra que yo ya hablé de ella en este canal, yo creo que este año, probablemente a principios, que me la leí en una tarde, me la devoré porque me parecía increíble todo lo que estaba leyendo. Es la historia real de un hombre, un asesino, que mata a toda su familia, toda entera, sus hijos, su mujer y sus padres, y nosotros vemos el motivo, ¿no?, que le llevó a matarlos, cuál fue su vida y qué le llevó a tomar esa decisión que en su cabeza enferma, era una decisión, no sé, que le salvaba de enfrentarse a una realidad a la que no se quería enfrentar. El autor, Manuel Carrer, habló con este asesino estando él en prisión, y este libro es la relación y las notas que él tomó hablando con él. Y ya os digo que a mí me pareció una obra impresionante. Otra obra que podría encajaros aquí es una maravilla escrita por Kalifátides que se titula Otra vida por vivir. Kalifátides es un autor griego que emigró a Suecia, y uno de los temas que trata, uno de los temas que se ve en esta obra es también el desarraigo, ¿no?, aparte de la propia vida de él, y una serie de reflexiones acerca de la vida y el paso del tiempo, porque lo escribe siendo un hombre ya mayor. Habla también de lo que es sentirse extranjero en una tierra, ¿no?, de ya no pertenecer a ninguna parte una vez que llevas mucho tiempo fuera de tu tierra. A mí me pareció una obra conmovedora, maravillosamente escrita, y que creo que podría gustaros mucho si decidís leerla. La premisa número 2 es obra adaptada al cine. Si en la premisa anterior no habéis leído El amante de Marguerite Duras, podréis leerlo en esta premisa y después ver la película, porque un poco la idea es esta: leer la novela que después fue llevada al cine y más tarde ver la película. Oye, cada uno como quiera, o si quieres ver primero la película y leer la novela o la obra de teatro, lo que decidáis, pues allá vosotros. Yo suelo leer primero los libros, si lo puedo elegir, y después ver las películas. Otra que también creo que podría gustaros es El extraño caso de Benjamin Button, que es de Francis Scott Fitzgerald. En este caso es un cuento bastante extenso, llevado al cine, y es la historia de un hombre que, en vez de tener un ciclo vital normal, que va de niño a anciano, él va hacia atrás, de anciano a niño, y es muy original la premisa. También podéis ver y leer 9 semanas y media de Elizabeth McNeil, que sabéis que fue una película muy famosa en los años 90 o finales de los 80 o en los 90, protagonizada por esa pareja explosiva, guapísimos los dos, que son Mickey Rourke y Kim Basinger. La novela a mí me gustó más que la película, porque la película se queda más en la dimensión erótica y ya está, y la novela yo creo que ahonda muchísimo más en lo que el peligro del enganche, el peligro de ser absolutamente dependiente de una persona en el plano que sea. En el caso de
de la protagonista de la novela es un plano erótico. No digo que no haya emociones y sentimientos, pero lo que la mantiene atada a él es el erotismo, básicamente. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser pernicioso para tu propia vida depender tantísimo y estar tan enganchada de alguien? La premisa número 3 es leer una novela del siglo XIX y tenéis cientos, miles de novelas del siglo XIX por leer. Yo puse esta premisa porque mi idea era leerme Matilda de Mary Shelley, una novela que compré hace poquito con la idea de leerla, y después pensé, oye, pues yo qué sé, déjala para el reto de 2024 y así te evitas comprar un libro, que tampoco es cuestión de dejar de comprar libros radicalmente, pero sí poco a poco tener un cierto autocontrol e ir leyendo cosas que ya tienes en casa sin falta de ir acumulando cada vez más pendientes. Pero os digo, tenéis muchísimas obras que tienen 150 páginas, por ejemplo, Sylvie de Nerval, una obra maravillosa de un autor francés, para mí el romántico dentro de los románticos, el gran romántico francés, y muchas otras. De Emilia Pardo Bazán podéis leer también La gota de sangre, que está considerada, la sacó ahora, creo que es nórdica, no lo sé, os voy a dejar la cubierta por aquí. Sé que la sacaron en una edición preciosa, pero yo la he visto en la biblioteca del instituto mío y me imagino que yo no la compraré, que la voy a leer, la voy a sacar de la biblioteca. Así que os voy a poner la cubierta vieja por un lado y la nueva, que es muy bonita, la edición nueva, por otro. Y está considerada como la primera novela de detectives escrita en español, creo recordar. Tenemos ahí un perro alterado, el perro del vecino está alterado. Con la siguiente premisa trato de salir un poco de mi zona de confort y de que también vosotros salgáis de vuestra zona de confort. Se trata de leer a un autor o a una autora al que le tengáis especial miedo. Ese autor puede ser un clásico como Dostoyevsky o Tolstoy, que no os atrevéis a acercaros a él y tenéis novelas de menos de 150 páginas interesantísimas. La sumisa en el caso de Dostoyevsky, que en el canal ya la tengo reseñada. La felicidad conyugal en Tolstoy, que es una maravilla de novela, también reseñada en el canal. La muerte de Ivan Illich, también reseñada en el canal. Puede ser, por ejemplo, un autor centroeuropeo como Kafka y os podéis lanzar a leer La Metamorfosis. O, por ejemplo, Cartarescu, que ahora tanta gente quiere leer a Cartarescu y todo el mundo le tiene miedo. Pues podéis empezar, por ejemplo, por Las bellas extranjeras, que son, quiero recordar que son 3 cuentos. Bueno, pues podéis empezar leyendo un cuento. No sé si su novela Lulú tiene menos de 150 páginas, pero es una novela muy asequible, no es tan compleja como luego otras cosas que escribe. En mi caso, esta premisa está pensada para leer por fin ya a José Donoso, que es un autor al que le tengo bastante miedo por una novela que leyeron en el grupo de lectura al que yo pertenezco, uno de los grupos de lecturas al que yo pertenezco. La leyeron con TOC Libros, con Juan Carlos de TOC Libros, y parece ser que fue un shock de novela, ¿no? El pájaro de no sé qué. Bueno, voy a dejaros por aquí la cubierta. Yo me imagino que llegaré a leer esta novela alguna vez, pero para quitarme el susto del cuerpo quería empezar con otra cosa. Y mi idea es leer El lugar sin límites, que vi una reseña de esta novela en el canal de Trota Libros hace unos meses y me pareció que era asequible y bueno, para entrar al autor y no entrar a la brava. Hay autores a los que yo no quiero entrar a la brava, quiero entrar poco a poco, y por eso he puesto esa premisa, para quitarme yo el miedo del cuerpo de José Donoso. La siguiente premisa es autor o autora de Hispanoamérica. Esta sabéis que es una premisa que siempre está en todos mis retos porque me gusta mucho la literatura en español en general y la hispanoamericana en particular. Y aquí os podéis quedar locos eligiendo. Desde El coronel no tiene quien le escriba, que hay una edición ahora preciosísima, en la que yo releí la obra hace, no sé, 2 o 3 meses, más o menos, que la recomiendo mucho. Es la historia de un hombre anciano que ha estado en la guerra, que tiene una mujer muy enferma y se le ha muerto un hijo, y él lo único que espera, es ese coronel que no tiene quien le escriba, es que por fin le llegue la carta en la que le dicen que le van a pagar esa no sé cómo decirlo, que le van a dar esa especie de paga que les dan a los antiguos militares por haber puesto en peligro su vida por el país. Y no acaba de llegar esta carta. Y mientras tanto, él está manteniendo con vida, alimentando a un gallo que había pertenecido a su hijo ha muerto y que cree que puede sacarlos de la pobreza. Es una historia que es, de verdad, es una absoluta maravilla y
y para quienes no hayan leído nada de García Márquez es una manera preciosa de iniciarse con el autor, para quien haya leído las grandes obras y no conozca esta, para que conozca a García Márquez en las instancias cortas, porque es un genio, escriba lo que escriba. Otras obras que os apunté son Los cachorros de Mario Vargas Llosa. En este caso Los cachorros es una historia más realista, mucho más cruda, más crítica con la sociedad del momento. A María Luisa Bombal os voy a dejar por aquí la cubierta del libro que yo tengo, en el que se recogen, aparte de varios cuentos breves, 2 novelas suyas también muy cortas, que podéis leer solamente una, la que os apetezca, o las dos, porque son muy cortas. Yo creo que una tiene 70 y otra 90 páginas, pero lo dicho, con que leáis una de ellas, pues ya está la premisa cumplida. Y aunque penséis, solamente voy a leer 1/3 del libro, es una inversión, este libro es una inversión, porque hay libros que son de una calidad tan extraordinaria que tenerlos en vuestra casa siempre suma, porque en algún momento querréis leer otra cosa de la autora. Yo me imagino que si empezáis con María Luisa Bombal, acabéis leyendo no una, sino las 2 novelas breves y probablemente los cuentos. ¿Qué más obras os recomiendo? El viejo que leía novelas de amor. El viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda, es una de estas obras que no conozco a nadie. Ahora seguro que me dejaréis muchos comentarios aquí abajo diciendo, pues a mí no me gustó. Bueno, pues seréis las primeras personas, porque de verdad no conozco a nadie que no le guste esta novela. La gente se queda fascinada con esta historia. Es mi entrada en el mundo de la literatura hispanoamericana. Fue una lectura obligatoria cuando yo iba a 7º u 8º de GB, lo que hoy sería 1º y 2º de la ESO. Nos la mandaron leer en el colegio el profesor de literatura. A mí cuando leí la sinopsis no me interesó absolutamente nada, un anciano en medio de la selva leyendo novelas de amor. De hecho me pareció, dije, bueno, me va a costar la vida leer esta novela, y quedé enamorada. Había leído 3 o 4 páginas y dije, ¿esto qué es? No se parecía a nada que yo hubiera leído antes y me encantó. Yo digamos que le debo a esta novela el hecho de haber llegado a García Márquez y todo lo demás, porque de verdad que pregunté qué más puedo leer de este autor o de este estilo, y lo que yo estaba realmente hablando era de realismo mágico, aunque no es, tiene conatos de realismo mágico, pero no digamos, yo no diría que es el máximo exponente del realismo mágico, tiene ciertos conatos, pero bueno, es una novela que gusta mucho. Aura, de Carlos Fuentes, me parece simplemente una obra maestra. Yo tengo una edición feísima, pero os voy a dejar por aquí las ediciones que están ahora en venta, que son una absoluta belleza. Esta obra es oscura, esta obra es inquietante, esta obra es maravillosa. La recomiendo muchísimo, muchísimo. Yo la verdad es que no sé qué voy a leer, lo veré en su momento. No sé qué voy a leer para esta premisa. Otros años tengo bastante cuadrado a estas alturas del año lo que voy a leer para el reto del año siguiente, y luego nunca cumplo nada o casi nada. Así que este año me he propuesto dejarme llevar y pensar a principios de mes o como mucho un mes antes qué voy a leer en esa premisa, en vez de tenerlo todo ya cuadriculado y organizado, porque luego total no lo voy a cumplir la mayoría de las veces. Así que, ¿para qué? La siguiente premisa es leer un clásico español. Y me preguntaréis, ¿qué es un clásico español? Pues mirad, yo creo que si sumáis 50 años hacia atrás, desde ahora, cualquier novela publicada hace 50 años podríamos considerarla ya un clásico. No tiene por qué ser una obra del siglo XIX, puede ser una obra también del siglo XX. Yo os recomiendo, por ejemplo, como obras breves y muy interesantes, San Manuel Bueno Mártir, de Miguel de Unamuno, brevísima, casi un cuento largo, más que una novela corta, de temática existencial. Nuevamente, si no habéis leído en literatura del 19 a doña Emilia Pardo Bazán, La gota de sangre, pues podéis leerla aquí. Yo me la reservo para otra premisa, ya os diré cuál, podéis leerla aquí. No sé, cualquier novela del 19 o del 20 que veáis que es interesante. Por ejemplo, Requiem por un campesino español, es una obra maravillosa, mayúscula, muy olvidada. Hace poco, Al son de un libro, hizo una breve reseña de ella. Al son de un libro es un canal de Instagram, creo, apoyémosla toda, unámonos, creo que va a abrir finalmente un canal de YouTube, y va a ser de verdad maravilloso para YouTube tener a una persona así entre sus filas. Lee muchísima literatura española y recupera muchos clásicos muy olvidados, o sea que yo me imagino que todos conocéis en Instagram su página, pero si no, os recomiendo mucho ir, repito, Al son de un libro. Y ella habló hace poquito igual hace muchito, porque tengo un concepto del tiempo un poco extraño, pero hace un tiempo habló de Requiem por un campesino español, y a mí me parece una obra
inmensa y se lee en 1 hora y media. Una obra de terror. Mirad, no vais a encontrar probablemente muchas obras de terror que tengan menos de 150 páginas. Yo leí una hace unos meses que es Acércate, de Sara Grant, de la editorial La Abadía de Carfax. Siempre digo La Abadía de Carfax, la Biblioteca de Carfax. Lo compré en el Celsius, me lo leí lo mismo en una tarde. Es una historia un poco peculiar, la que se habla sobre una posesión demoníaca o no, cada cual que lea la novela y llegue a sus propias conclusiones, pero me imagino que de terror no vais a tener demasiados ejemplos de novelas breves. Sí que hay, pero quizá no haya tantos como en otras premisas. Lo que sí podéis hacer es leer a los grandes cuentistas de terror, hasta sumar 150 páginas. Algunos de los grandes autores, como por ejemplo Blackwood, tienen cuentos muy largos, cuentos de 70 u 80 páginas. Hay autores como por ejemplo Lovecraft, que es uno de los clásicos de terror, que también tienen obras bastante extensas. En el caso de Edgar Allan Poe, los cuentos tampoco son del todo breves, hay cuentos extensos, pues podéis leer 2 o 3 cuentos o leer uno. Si son menos de 150 páginas, hay un máximo de páginas, pero no un mínimo. La cosa es todos los meses leer algo, sentirse motivado para leer algo. También podéis leer a Shirley Jackson, que sí que tiene cuentos un poco más breves y es una extraordinaria cuentista y novelista de terror. En fin, estas son algunas de las ideas que os doy. Y que es una manera también, si no conocéis a estos autores, algunos de ellos, como en el caso de Blackwood, Poe y Lovecraft, son clásicos. Shirley Jackson también, ya es un clásico contemporáneo, es introducirse en literatura de altísima calidad. Una premisa que tampoco puede faltar es Asia. Yo sé que Asia es muy grande y por lo tanto podéis elegir cualquier país asiático, pero yo tengo una querencia especial sobre todo por Japón, que es el país del que más he leído, pero estoy tratando de abrir un poco fronteras. He leído una novela taiwanesa que me gustó, he leído también, de Vietnam no he leído nada, de China he leído muy poquito, de Corea he leído muy poquito también, de lo que sí que he leído bastante es de Japón. Entonces yo venía a recomendaros, si no habéis leído nada de Japón, a un autor que es un clásico de la literatura japonesa, ganador de un premio Nobel y en mi humildísima opinión el más alto representante junto a Mishima de la literatura japonesa, que es Yasunari Kawabata. Tiene una obra brevísima, inquietante, que te deja el cuerpo como alterado, la cabeza muy loca, que es La Casa de las Bellas Durmientes, una obra que influyó muchísimo a Gabriel García Márquez y de hecho la tiene como referente en una de sus últimas obras, que creo que se titula, ahora mismo no lo recuerdo, Memoria de mis putas tristes, me parece. Está basada en la Casa de las Bellas Durmientes. Es una obra escrita con absoluta exquisitez, me parece maravillosa, una manera extraordinaria de introduciros en la literatura japonesa si no habéis leído nada. Si, por ejemplo, nos apetece una literatura tan japonesa, porque Kawabata es muy japonés, podéis optar por una literatura que, siendo muy japonesa, sin embargo, es más cercana a nosotros los europeos, que sería una autora como Banana Yoshimoto. En Banana Yoshimoto yo no he leído nada que no me haya gustado de ella, no me gusta tantísimo como Kawabata, como Mishima, o bueno, los grandes autores, ¿no? Como Soseki, pero me gusta muchísimo y creo que es una buena manera de introducirse en la literatura japonesa. Buscando esta autora, que os dejaré el nombre por aquí, Banana Yoshimoto, vais a encontrar alguna, no muchas, no tiene novelas súper extensas, creo que una es bastante extensa, pero las demás son de una extensión media, pero sí que tiene alguna de menos de 150 páginas que seguro que os va a gustar. Centro Europa es otra de las premisas que tenían sí o sí que estar este año en el reto literario 2024, porque hace como 1 año y pico desde que leí, o 2, no sé ya, desde que leí Solenoide, he vuelto a recuperar ese amor mío por la literatura centroeuropea, que es algo que me pasó cuando descubrí a Kafka y cuando descubrí a Kundera, ¿no? Ahora estoy así con Cartarescu, que no... Parece que no veo más allá que Cartarescu. No estoy hablando mucho de la literatura centroeuropea que estoy leyendo, porque mi idea es tener un fondo de lectura para después hacer un vídeo con recomendaciones ya un poco más fundadas, en vez de hablar de un libro aquí y de otro libro allá. Pero este año, por ejemplo, he leído y he descubierto a bastantes autores. Gracias al Club de Lectura he descubierto a Bohumil Hrabal, que me parece impresionante. Es un autor que las obras que yo he leído son muy breves,
por ejemplo, Trenes rigurosamente vigilados, que me gustó muchísimo, pero sí es cierto que tengo que avisar de que es un autor influenciado por las vanguardias, concretamente por el surrealismo. Por lo tanto, si estáis acostumbrados a una literatura más convencional, os va a chocar mucho y la lectura se os va a hacer muy árida. Un autor que puede encajaros muy bien aquí es Kafka, porque si no habéis leído nada de él, es el momento, es el año 2024 para que os enfrentéis a la metamorfosis. Si el autor que queréis leer por primera vez, o no por primera vez, pero queréis leerlo, es Cartarescu, pues os recomiendo Las bellas extranjeras. Ya os dije que tiene, creo que son 3 o 4 relatos, que son extensos y que por lo tanto podréis leer uno, o los 3, o los que queráis, pero con uno bastaría. Lulú no tengo muy claro si es, lo buscaré por internet y en la edición os pondré aquí abajo si Lulú es o no es una novela de menos de 150 páginas, porque si no me parece una muy buena manera también de entrar en Cartarescu. Pero lo dicho, en Centro Europa hay muchísimos autores a los que podéis acercaros. De hecho, probablemente Milan Kundera tenga alguna obra que tenga menos de 150 páginas y bueno, es un checo universal, Milan Kundera. La número 10, la premisa número 10, es una historia de amor o desamor. Quiero decir, no tiene que ser una novela que termine bien, puede ser una novela de desamor. Mira, me he dado cuenta de lo muchísimo, a veces lo olvido, de lo muchísimo que me gustan las buenas historias de amor. En los últimos, bueno, vais a ver esto antes de 2024, desde finales de noviembre a principios de diciembre, leí Precioso veneno de Mary Webb, una novela que de verdad me marcó, se me metió en el corazón, que habla de muchísimos temas, pero también dentro de ella hay una historia de amor tan bonita, tan pura, tan preciosa, que me conmovió profundamente y me di cuenta de lo muchísimo que me gustan las buenas historias de amor. Entonces, por eso pensé que sería bueno tener una premisa que fuera eso, escribir, bueno, lo ideal sería escribir, ¿no? Que pudiéramos escribirla, leer una buena historia de amor o de desamor. Yo os apunté aquí algunas, por ejemplo, El amante de Marguerite Duras, o Pura pasión de Annie Ernaux, son historias de amor, son historias de amor. Historias de amores, cuando hablo de historias de amor no tienen por qué ser historias de amor puras, buenas ni bonitas, pueden ser historias de amor tóxicas que acaben fatal, pero es un amor que acaba mal. Entonces, amor o desamor, ahí si no habéis leído estas dos novelas en otras premisas, podríais leerlas aquí. Otra novela que os encajaría aquí es Alves y Cía de José María Essa de Queiroz, que es una obra que está reseñada ya en el canal, que a mí me gustó muchísimo, es muy breve y que también os encajaría en la premisa de novela del siglo XIX. Esta obra es una historia de adúlteras, como son tantas en el siglo XIX, pero el autor le da una vuelta de tuerca final, por lo tanto el desenlace de la historia no es el típico desenlace de novela de adúlteras, es un desenlace y unas reflexiones diferentes, y a mí me resultó muy divertida porque tenía momentos descacharrantes que te reías y me resultó muy interesante, me gustó mucho su lectura, así que ese podría ser otro ejemplo, ¿no? otra posible lectura para esta premisa. La penúltima premisa sería thriller, novela negra o novela de misterio. Yo aquí es donde voy a encajar La gota de sangre de Emilia Pardo Bazán, es aquí donde la quiero leer. Pero también podéis leer, si os gusta la novela negra, a un grandísimo autor que es Leonardo Sciascia, con obras muy breves en las que habla de la mafia, en muy pocas páginas, 80, 90 páginas, te cuenta una historia compleja, completa, muy interesante, llena de datos y de matices. Es un autor que a mí me gusta especialmente. Sin ser yo una loca enamorada de la novela negra, Leonardo Sciascia a mí me gusta muchísimo. Y yo las novelas que tengo en casa de él son todas muy, muy cortas. De hecho, ninguna supera las que yo tengo en casa, me refiero las 110 páginas, ahí tenéis para elegir muchísimo. Pero bueno, ya os digo, yo esta premisa la he diseñado para leer a doña Emilia Pardo Bazán y esta novela de detectives, creo que es de detectives, bueno, o de misterio, no lo tengo muy claro, pero bueno, esta novela de ella es la que yo quiero leer en esta premisa. Y la última premisa, porque aquí no puede faltar, yo hay cosas que siempre voy a poner en todas mis, bueno, creo por ahora, ¿no? En todos mis retos literarios, es un clásico ruso. En este caso ya no voy a decir del siglo XIX, porque ya hay una premisa más amplia que es novela del siglo XIX del país que a uno le apetezca. Ahora lo voy a poner un clásico ruso. El clásico ruso puede ser del XIX, puede ser del XX, puede ser del siglo que a uno le apetezca, el XVIII.
Ejemplos que yo os puedo dar de obras que yo he leído rusas de menos, clásicos rusos de menos de 150 páginas que me parecen asombrosos. La Sumisa de Dostoyevsky, con reseña en el canal. Ya lo dije para otra premisa, pero La muerte de Iván Ilich o La felicidad conyugal de Tolstoy. Y después 2 novelas muy breves de Iván Turgenev, un grandísimo autor ruso también del 19, que son Primer amor y Asia. Estas 2 obras las leí hace, yo creo que menos de 2 meses y me gustaron muchísimo. Eso sería todo, eso es el reto que os propongo. Os agradecería, repito lo que os dije al principio, que cuando subáis una reseña a redes sociales pongáis el hashtag Club150pag, lo voy a volver a dejar aquí escrito, para que la gente que quiera leer novelas breves pueda encontrar muchísimas donde elegir al hacer clic en este hashtag. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por haberme escuchado y chao. Hasta la próxima.